Directos amigos, buenos días. Esta 51ª lección laurentina se refiere a la tesis, es un comentario de la tesis 57 del racionalismo jurídico. Ya estamos terminando este ciclo. La tesis 57 del racionalismo jurídico lo que nos dice es que la filosofía jurídica, la reflexión que hemos tenido a lo largo de las lecciones anteriores sobre el derecho natural, la lógica jurídica, los principios del razonamiento jurídico y algunas de sus aplicaciones. Todo esto pertenece al ámbito de la razón teórica o teorética, si les gusta más ese adjetivo, y no de la razón práctica. Esto es importante señalarlo porque en realidad habría que investigar desde cuándo se utiliza la dualidad, la dicotomía conceptual entre razón teórica y razón práctica. Posiblemente está en Aristóteles y como disciplina la dualidad entre filosofía teórica y filosofía práctica. Es arriesgado hacer esta afirmación, pero a mí me da la impresión de que no se remonta a un periodo anterior a Kant. Kant no formula la dualidad en esos términos de disciplinas, pero con su famosa dualidad de tratados, la crítica de la razón pura, que es crítica de la razón pura teórica, y la crítica de la razón práctica, aunque es verdad que sigue un tercer elemento del tríptico, que es la crítica del juicio. Pero bueno, esta tercera pata del banco es prescindible, al menos para nuestra consideración. Bueno, pues con esa dualidad y en la medida en que evidentemente desde comienzos del siglo XIX la filosofía crítica de Kant ha ejercido una influencia muy grande y en el ámbito hispano además tardía, porque así como en Francia el kantismo pronto ejerció una fascinación muy grande y hubo no solo una influencia kantiana en la filosofía francesa de mediados del siglo XIX, el propio eclecticismo de Victor Cousin estaba impregnado de kantismo. Hay un kantismo subyacente en el positivismo de Auguste Comte, por lo menos es verosímilmente una de sus influencias, pero luego hay un neokantismo francés diferenciado del alemán a finales del siglo XIX, con Renouvier, Brunswick y tantos otros, que empalmará con otras influencias germánicas posteriores como fenomenología y existencialismo.
todo lo cual hace que en realidad desde comienzos del siglo XIX la filosofía francesa original haya sido muy escasa y finalmente la que ha tenido un sello de presunta originalidad mayor es muy reciente, es el posmodernismo, la desconstrucción, pero que en realidad también es un pensamiento oriundo de la filosofía germánica o de pensadores germánicos. De nuevo, Kant, sin duda, ha mantenido una influencia metamorfoseada, pero real, junto con la fenomenología, de nuevo, sin las pretensiones racionalistas, intelectualistas de Husserl, una fenomenología pasada por el tamiz del existencialismo de Heidegger, de Sartre, y quizás sobre todo el destruccionismo o nihilismo filosófico de un no filósofo, de un pensador que es Nietzsche. Bueno, todo eso ha dado lugar a esa llamada French Theory, que es lo único que tiene un viso de filosofía francesa con un sello distintivo, exceptuando algunos pensadores o filósofos aislados desde comienzos del siglo XIX hasta comienzos, mediados del XX, como pueden ser Mendeviron, Lamennais, Blondel y por supuesto el marxismo francés, que no ha dejado de tener también sus figuras con originalidad, como Henri Lefebvre, Lucien Goldman, pero sobre todo Gaudí. Bueno, pues Kant, como vemos, es un filósofo que en Francia ha tenido una influencia muy grande, no inmediata, o sea, no en vida de Kant, pero sí un poco después, hasta hoy. En España fue más tardío el influjo, vino por Ortega y Gasset, cuando estudió con la escuela de Marburgo, neocantiana, y trajo para acá un kantismo, si se puede decir, con su perspectivismo, que bueno, estaba influido por Dilthey y estaba influido por varios neocantianos alemanes, con su ratio vitalismo, pero bueno, podríamos decir que es una influencia kantiana que tuvo un influjo importante en una pléyade de filósofos, evidentemente para mí no filósofos destacadísimos, pero bueno, diría yo de profesores de filosofía de cierto relieve, pero casi todos ellos emigraron a América a raíz de la Guerra Civil Española. Por aquí quedó alguno, como Julián Marías, que fue marginado de la universidad y posteriormente, tras la hegemonía escolástica que impuso el franquismo, en las postrimerías de hubo un renacer de la influencia kantiana o neocantiana en muchísimos autores, en filosofía jurídica González Vicén, en ética Javier Muguerza, pero de un modo quizá más difuso en
en muchos otros, que en el propio, oriundos del propio, de la propia escolástica, por ejemplo, Sergio Rábade también fue otro de los introductores o neointroductores. Yo solía decir con cierta sorna que parece que el kantismo llegó a nuestra tierra con 2 siglos de retraso, pero con un ímpetu y con una atracción arrolladora. Bueno, habría que ver cuánto queda hoy de todo eso. Pero ese influjo kantiano y esa dualidad de las dos grandes obras, una sobre la razón pura, pero en realidad pura teórica, y otra sobre la razón práctica, es lo que ha dado que en muchos departamentos de filosofía o en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde yo he llevado a cabo mi labor investigativa durante varios decenios, hubo una escisión entre unidades que eran la de filosofía teórica y filosofía práctica. Y esto se conectaba, como digo, con esa dicotomía que seguramente aparece en Aristóteles por primera vez entre un razonamiento teórico cuya conclusión es un aserto y un razonamiento práctico cuya conclusión es una decisión. Es un querer, es un acto de volición, de voluntad. No es un acto de entendimiento, de comprensión, de afirmación, sino que es un acto de voluntad. ¿Y qué entraría en la filosofía teórica? Bueno, pues entraría la metafísica, filosofía de la naturaleza, teoría del conocimiento, antropología filosófica, filosofía de la mente, por supuesto la teología filosófica como rama de la metafísica. Bueno, esas serían las ramas o disciplinas de la filosofía teórica. En la filosofía práctica entraría pues la ética y la filosofía jurídica. Y luego se desgajó de la ética una disciplina tardía que era la filosofía política, que en realidad, por ejemplo, en el pensum de las carreras filosóficas españolas, yo creo que se introdujo muy tarde, quiero decir, en los años 80 o 90, 80 diría yo, empezó a hablarse de filosofía política. Y, por supuesto, quizá en las facultades de ciencias políticas, o lo que ahora se dice ciencia política, posiblemente ya se estaba impartiendo la disciplina de filosofía política, no lo sé. Más tarde todavía ha surgido lo que se ha llamado filosofía social, aunque en el mundo germánico ya se hablaba de filosofía social desde hacía mucho tiempo. En realidad la Sociedad Internacional de Filosofía Jurídica se llama de Filosofía Social y Jurídica.
pero en otros horizontes esa denominación de filosofía social se ha generalizado después. ¿Y qué diferencia hay entre filosofía política y social? Bueno, los filósofos políticos se reconocen en clásicos como el propio Aristóteles, con su libro sobre la política, en Cicerón quizá, que bueno, no es filósofo, pero es aprendiz o estudioso de filosofía o escritor de filosofía, sin originalidad, pero bueno, que no deja de ser un interesante transmisor, quizá en Maquiavelo, eh, pero sobre todo en autores, algunos pueden considerar clásicos de la filosofía política a pensadores españoles del siglo de oro, a quienes más bien consideramos figuras relevantes de la filosofía jurídica. Pero bueno, no cabe duda de que la frontera es difusa y podría verse en ellos filósofos políticos, pero sobre todo es en pensadores como Hobbes, como Locke, donde se sitúan los clásicos de la filosofía política, que luego se identifica en el siglo XX con figuras como Habermas, eh, como Nozick, como Rawls. Bueno, hay otros también, ya hablé en pasadas lecciones de otra corriente que, que va por un camino diferente, que considera que hay que hacer una filosofía política más a ras del suelo, menos inspirada por la ética, por lo normativo o lo axiológico, y en ese sentido se tendría mayor continuidad con Maquiavelo, porque Maquiavelo es un pensador que quiere describir la realidad política tal como es, no tal como debiera ser. Y por tanto sus consejos al príncipe o en el, el estudio sobre la primera década de Tito Livio eh, son consejos prudenciales que parten de la realidad política. El hombre es malo y siendo malo, el gobernante no es ni va a ser mejor, simplemente asume una tarea de gobernar, y esa tarea de gobernar, si quiere, y de tener poder, es el apoderado o empoderado, como se diría hoy, y ese empoderamiento, ese poder, si quiere, como quiere, conservarlo y agrandarlo, pues en virtud de la experiencia tiene que acudir a unas reglas prudenciales, que son las que él da, no son éticas. Algo de eso podríamos ver también, quizá, en Hobbes, pero yo pienso que con todo, en Hobbes hay una ética o una axiología, no hay una mera constatación de cómo opera, de cómo imaginariamente operan los seres humanos para convenir el pacto social y formar un cuerpo político, sino que eso obedece también a una preferencia axiológica por la convivencia, por el orden, por la paz civil, por la seguridad, porque en definitiva el valor
preponderante y en definitiva casi único de Hobbes es la seguridad. De manera que aparte de que los hombres racionalmente, hallándose en estado de naturaleza, se sintieron desamparados, desesperados y usando su razón natural concluyeron que lo único razonable era concertar el pacto social y entregarse en manos de una autoridad omnímoda que les garantizara la seguridad y la vida a cambio de su obediencia. Pero no solo es que él cree que así sucedió o imagina que así haya sucedido, sino que evidentemente piensa que así debería suceder en virtud de este valor que está por encima de todo, que es la seguridad. Bueno, la filosofía política tiene esos referentes. La filosofía social, que bueno, podríamos también buscarle otros orígenes. Por ejemplo, en Francia, Gurdjieff, dentro de la filosofía jurídica, la escuela sociológica. Pero la filosofía social es una reflexión sobre la sociedad y no sobre la polis, no sobre el Estado, sobre los principios organizativos del poder público y de la actuación del poder público, sino más bien sobre la organización social. Bueno, todo esto no nos interesa, pero diríamos que entonces, como ramas de la filosofía práctica, sería la ética, la filosofía política, la filosofía social y la filosofía jurídica. ¿Y qué se hace, por ejemplo, la axiología, la teoría de los valores? ¿Es filosofía práctica? Difícil afirmar eso. Primero porque, si bien para Schiller los valores valen y no son, es decir, son objetos pero no entes, no tienen entidad, ni existencia, ni otro tipo de entidad como podría ser la subsistencia. Son objetos. Aquí evidentemente poseen objetividad, no nos los inventamos, pero carecen de realidad o incluso de una entidad irreal. Pero en cambio para Hartmann son verdaderos entes, tienen entidad, tienen existencia, pero no tienen entidad real, sino ideal. Son entes de una esfera de la realidad, una esfera, perdón, del ser, no de la realidad, que es ideal. Por tanto, están fuera del espacio, fuera del tiempo, pero tienen ese ser. Por tanto, para Hartmann, en realidad, el estudio de los valores forma parte de la ontología. Por otro lado, los valores, hay valores de diversos tipos. Hay valores éticos, valores jurídicos, valores estéticos y quizá otros. Posiblemente hay valores cognoscitivos. No cabe duda de que entre verdad y falsedad son dos polos axiológicamente opuestos,
valor contra valor y que hay una que es de suyo preferible la verdad, o sea que tiene un valor. Podemos concebir que haya, y sin duda la tradición metafísica en la cual yo me inscribo así lo ve, que el ser tiene un valor ontológico por contraposición al no ser, que es un contravalor. La nihilidad, la anulación, la aniquilación, la destrucción. Destrucción son contravalores. Ustedes me dirán, bueno, destruir una epidemia, una enfermedad, no es contravalioso. No, pero ello es porque la epidemia, la enfermedad, son ya de suyo destructivas. Bueno, podríamos, evidentemente, ahora explayarnos en ese tema, pero lo dejamos de lado. Por tanto, calificar la axiología en general como parte de la filosofía práctica es muy difícil, puestos a aceptar esa dicotomía de filosofía teórica y práctica. Yo vería la axiología como una rama de la filosofía teórica y quizá como una rama de la metafísica. Quizá de algún modo toda la filosofía es una rama de la metafísica. Es decir, bueno, estamos utilizando una metáfora, rama, tronco. En un árbol seguramente podemos distinguir, o en un arbusto, el tronco o el tallo de la rama. Pero en filosofía el recurso a esas palabras es puramente metafórico y puede considerarse que de algún modo toda la filosofía es metafísica. Por eso Wolff, el gran sistematizador del sistema de Leibniz, habló de la ontología como metafísica general y luego estableció las tres metafísicas especiales de la psicología racional, o sea, lo que hoy llamaríamos antropología filosófica, la teología racional o teodicea y la cosmología o filosofía de la naturaleza. Pero en realidad lo mismo podríamos ampliar el espectro y decir de la propia axiología. Y bueno, ahora nos planteamos si de veras filosofía política, filosofía social, ética y filosofía jurídica pertenecen a la filosofía práctica. Es decir, si sus razonamientos son razonamientos prácticos en el sentido de Aristóteles, que la decisión, que la conclusión es un acto de voluntad y no de entendimiento. Bueno, pues mi reflexión a lo largo de años trabajando en el asunto es que también la filosofía jurídica es filosofía ética, porque la decisión, la conclusión, las conclusiones a las que llega, las conclusiones de todos los razonamientos que hemos ido desarrollando en las lecciones precedentes, esas conclusiones son asertos, son afirmaciones sobre estados de cosas deónticos, pero los estados de cosas deónticos son estados de cosas sobre cómo es la realidad, una parte de la realidad. Ya hemos dicho, un estado de cosas deóntico o normativo es
la afección de otro estado de cosas, generalmente no deóntico, pero que también podría ser deóntico, por una determinación deóntica, y solo hay tres, que son prohibición, permisión o licitud y obligación o preceptividad. El que un estado de cosas, sea el que fuere, venga afectado por una de esas tres determinaciones es otro estado de cosas. Y ese estado de cosas forma parte de la realidad. Por supuesto, no de la realidad visible, no de la realidad perceptible por los sentidos. Es captable por la reflexión, igual que lo son las verdades aritméticas, trigonométricas y muchas otras en, en la propia física teórica. Evidentemente, la realidad es mucho más de lo que podemos percibir por los sentidos. Siendo, por tanto, asertos las conclusiones sobre el mundo, sobre algunos componentes particulares del mundo, no siendo, por tanto, siendo asertos, son actos de entendimiento, no de voluntad. A esto se puede oponer alguna objeción, vamos a considerarla enseguida, pero esta ha sido la conclusión a la cual yo he llegado con estas reflexiones, como digo, de años, y este es el contenido de la presente tesis. Está mal ubicada la filosofía jurídica cuando se coloca en el ámbito de la filosofía práctica. Entendámonos, a efectos de que los decanos articulen sus facultades con arreglo a criterios pragmáticos y pongan a los especialistas en tales materias o disciplinas en un departamento y lo llamen de filosofía teorética por darle una denominación, y en otro, bueno, porque parece haber mayor o menor afinidad y se llama de filosofía práctica. Bueno, eso es una decisión de política académica en la cual yo no entro ni salgo y respeto plenamente que se haga así o que los propios profesores o investigadores sientan unas u otras afinidades y se federen o confederen en unidades, departamentos, secciones, con arreglo a ese criterio u otros criterios. Pero desde el punto de vista de la reflexión racional, especulativa, desinteresada, sin consideraciones pragmáticas, administrativas, sino por pura consideración de filosofía jurídica, aquí podríamos en cierto modo hablar de metafilosofía. Bueno, pues no, la filosofía jurídica es filosofía teorética, tan teorética como la metafísica, como la filosofía de la naturaleza, como la teoría del conocimiento o la filosofía del lenguaje, por ejemplo. Bueno, pues este es el contenido de esta lección, y en lo que sigue, para completarla y terminarla, voy a desarrollar algunas consideraciones suplementarias adicionales. El llegar a la conclusión de que la racionalidad jurídica
pertenece al ámbito de la razón teórica y no de la razón práctica, es, como ya he dicho, una conclusión que yo he alcanzado tardíamente y como resultado de una larga meditación sobre todo el tema del derecho, la racionalidad jurídica, la ciencia del derecho y, por supuesto, la filosofía jurídica, pasando por la lógica de las normas. Y, en cierto modo, ha sido una conversión porque cuando yo me inicié mi bifurcación disciplinar, temática, en mi carrera académica, pasando de los campos que hasta ese momento habían prevalecido en mi trabajo filosófico, que eran la metafísica, la lógica y filosofía de la filosofía del lenguaje, sobre todo esos tres, con algunos pinitos en teoría del conocimiento, sobre lo cual escribí relativamente poco, pero vamos, fue uno de los temas importantísimos de mi reflexión, también de mi docencia, y por supuesto una serie de exploraciones en el campo de la historia de la filosofía. Muy poco en campos como filosofía de la naturaleza. Bueno, escribí un capítulo de mi libro Hallazgos filosóficos sobre antropología filosófica. Bueno, y claro, sí, se me olvidaba. La teología filosófica, a la cual dediqué mi primer libro, La coincidencia de los opuestos en Dios. Bueno, pues de toda esta dedicación, que nadie dudaría en ubicar dentro de la filosofía teorética, incluso del núcleo más puro de la filosofía teorética, pasé, paulatinamente, eso sí, a la filosofía jurídica. Y el paso vino dado en realidad por la aplicación, inicialmente, vamos, los primeros pasos vinieron dados por la aplicación de mi programa de trabajo, de investigación, que me había trazado en el momento de llevar a cabo mi tesis doctoral filosófica en la Universidad de Lieja en los años 70. Era un trabajo de una ambición desmesurada, como suelen hacer los doctorandos, al que tuve que truncar para presentar, en realidad, la primera parte de lo que hubiera sido el primer capítulo y dejar para el futuro, que se me semejaba entonces indefinidamente prolongable, trabajo a perpetuidad, todo un programa de desarrollos en los cuales el sistema de lógica elaborado, presentado en mi tesis, Contradicción y Verdad, del año 79, lo iría aplicando al tratamiento de lo que en los estudios de lógica, entonces al uso, llamaban lógicas intencionales. Término que a mí nunca me gustó, porque era contraponer el esqueleto lógico, o sea, el cálculo sentencial y cuantificacional o de predicados, a unos desarrollos, ese sería extensional. Bueno, y los desarrollos serían intencionales, como si dijéramos el primero se refería a la denotación y luego otros a la connotación. Bueno, todas las evocaciones semánticas de esta dicotomía me resultaban erróneas, inadmisibles, pero en todo caso esas lógicas extendidas, ampliadas, aplicadas a otros ámbitos de la reflexión, sería la lógica modal, la, la lógica temporal, la lógica deóntica, la lógica doxástica, quizá la lógica ubicativa, en general todo lo que podemos llamar lógica de operadores, siendo un operador, en sentido lógico, un signo, un símbolo, que se prefija a un enunciado y que da como resultado otro enunciado. Y en el correlato semántico sería una determinación que, tomando como argumento un estado de cosas, da como valor funcional otro estado de cosas. Por ejemplo, en lo modal, posiblemente, necesariamente. En lo temporal
siempre a veces, o antes, en el pasado, en el futuro. En lo doxástico se sabe qué, o se ignora qué, o no se sabe qué. En lo, bueno, eso sería en lo epistémico más bien. En lo doxástico se cree que, y en lo deóntico, las determinaciones que sabemos, es obligatorio, lícito o prohibido. Bueno, era un vasto programa del cual, por razones de dedicación docente y, digamos, razones profesionales, yo desarrollé en parte, pero solo en parte, la lógica eh, modal. Lo hice en mi libro El ente y su ser, y después en algún otro trabajo como grados de posibilidad metafísica, pero nunca llegué del todo a presentar una axiomática elaborada lógico-modal. Había un sistema de lógica modal implícito, o en parte explícito, pero no rigurosamente presentado. También elaboré un sistema de lógica temporal demasiado complicado. Yo mismo me quedé satisfecho solo a medias y por otra parte no seguí trabajando en él. Y luego, pues, en lógica doxástica y deóntica, llegué a la conclusión con el tiempo de que era una empresa inviable, porque no hay una lógica de la creencia. La creencia es ilógica y el saber es ilógico, en el sentido de que el creer algo, el tener unas creencias, de que alguien tenga unas creencias, nunca podemos deducir que cree o deja de creer otras cosas. Digamos que una lógica doxástica y epistémica como la de Híntica, en la cual cada, cada gente, cada persona portadora de unas creencias o de un saber cree o sabe todas las consecuencias lógicas de lo que cree, es evidentemente una pura ficción, porque entonces jamás habría descubrimientos lógico-matemáticos. O sea que, sentados los axiomas de la aritmética, cualesquiera conjeturas que se hayan formulado en el pasado y que al cabo de siglos hoy, con los instrumentos de demostración computarizada, podemos alcanzar, bueno, pues en realidad no habría descubrimiento alguno, porque todo eso dice que se habría sabido siempre. Bueno, me di cuenta de que eso era contrario a cualquier sentido, cualquier aplicabilidad que quisiéramos dar a la lógica doxástica y epistémica, y las abandoné. Quedaba la deóntica, y a ella dediqué unos esfuerzos, como tantas cosas en la vida. eh, bueno, esto formaba parte de mi programa a largo plazo, pero hubiera podido quedar en el cajón, arrinconado como uno de tantos proyectos que tenemos detrás de la cabeza, pero vamos postergando y vamos lanternando. Y fue una circunstancia ocasional de unas invitaciones a escribir unos artículos, uno de ellos por mi difunto amigo Miguel Sánchez Maza sobre lógica deóntica, precisamente, para su revista Teoría. Y fue lo primero que escribí y publiqué sobre lógica deóntica. Pero después de escribirlo me di cuenta de que todavía, aunque yo utilizaba una lógica subyacente, la lógica gradualista contradictorial, muy diversa de la lógica clásica, pero en el manejo de los operadores deónticos de obligación, licitud, prohibición, yo seguía exactamente la misma pauta que había inaugurado von Wright en 1951. O sea, yo estaba haciendo lógica deóntica estándar, pero una lógica deóntica estándar desviada o desviante, heterodoxa, en la medida en que era gradualista. Y yo pensaba entonces, ingenuamente, esto era el año 1989, 90, 91, pensaba ingenuamente que con el gradualismo se podían resolver todas las paradojas de la lógica
deóntica y todos los conflictos normativos. Y es cuando me di cuenta de que, evidentemente, mi propósito era que esto se aplicara a los ámbitos de lo que yo consideraba entonces razón práctica, o sea, la ética y el derecho. Pero principalmente el derecho, porque por razones que en parte ya he explicado y sobre alguna de las cuales volveré en la próxima lección, yo nunca fui ni soy muy entusiasta de la ética. Es decir, que siempre he sentido un cierto despego hacia la ética. De nuevo, cuando escribí ese libro de hallazgos filosóficos, escribí un capítulo que llamé La agatología, pero no me quedé muy conforme. Eh, ese libro, escrito en el año 1988, si mal no recuerdo, 88, 89, ese libro era una exposición sistemática de mi sistema filosófico, articulado en torno a la ontofántica. La ontofántica era la aportación que yo había hecho a la metafísica, pero de nuevo era el esqueleto o el componente central de todo un sistema filosófico que, que desarrollé en ese libro. Pero yo actuaba estaba hecho un poco de encargo, yo actuaba porque lo había presentado para un premio y actuaba con una agenda, un calendario, tenía que entregarlo en plazo fijo. Y por ello, no todos los capítulos del libro, pienso yo, están igualmente logrados. Y ese de la agatología, me temo que era de una escritura apresurada y prematura porque yo no había reflexionado suficientemente en el tema. En todo caso, fue una excepción. Bueno, ya había escrito ya algún otro trabajo sobre problemas de ética, ya cuando era profesor en Quito, en los primeros años 80, sobre el conflicto de valores. Luego volví sobre las antinomias eh, mm, axiológicas, pero, pero eran trabajos ocasionales. De manera que yo aspiraba a que el sistema tuviera aplicación en esos hábitos y fui evidentemente buscando textos jurídicos para ver cómo el razonamiento jurídico podría articularse con esa lógica deóntica. Y me fui dando cuenta de que era absolutamente imposible. Esa lógica deóntica que yo había elaborado inicialmente era, igual que en general la lógica deóntica estándar, era absolutamente inservible, de todo punto inservible, para, para el razonamiento jurídico. Y entonces pensé que era imposible construir una lógica del razonamiento jurídico valiosa, aplicable, útil al razonador jurídico, al abogado, al juez, al fiscal, al legislador, sin enfrascarse de lleno en la materia del derecho. Igual que cuando había sido filósofo del lenguaje, había comprendido muy pronto que no tenía mucho sentido ni mucho valor hacer, como hacen la mayoría de los filósofos analíticos del lenguaje, una filosofía del lenguaje de sillón sin conocer el lenguaje, sin conocer otro idioma que el propio, o el español y el inglés, por ejemplo, sin conocer lingüística, sin conocer los análisis que ofrecen los lingüistas, las diferentes escuelas, los neogramáticos, el estructuralismo, el transformacionalismo. Bueno, pues entonces ya había entendido muy pronto, esta fue una convicción mía desde el año 72 o 73 aproximadamente, que la filosofía del lenguaje necesitaba vincularse a la lingüística, ser en cierto modo filosofía de la lingüística. Bueno, pues igualmente cuando quise aplicar la lógica deóntica al derecho, quise hacer lógica jurídica, eso me llevó a ver lógica jurídica. Inicialmente no era todavía filosofía jurídica, era lógica jurídica. Pero me di cuenta de que no se podía hacer sin un conocimiento amplio, profundo, detallado, inmerso
en el derecho. Y por tanto, empezar a dedicarme de lleno al derecho desde la planta baja. Cursar, como hice, toda la licenciatura jurídica. Pero hubo también otra serie de factores, y uno de ellos, factores ocasionales, fue precisamente que, con motivo de un coloquio filosófico en Salamanca, hubo una reflexión de que el filósofo no debía, aquello, si quieren ustedes, parafraseamos un poco la famosa 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, de Carlos Marx. Los filósofos se han dedicado hasta ahora a interpretar el mundo cada cual a su modo, pero ahora se trata de transformarlo. Frase evidentemente muy pegadiza, un eslogan que ha traído a muchas generaciones de marxistas porque les ha inspirado un sentido de su tarea, de su labor más exaltante, más entusiasmante que la mera especulación sobre cómo es el mundo, pero que en realidad es injusto porque los filósofos, desde luego desde Platón como mínimo, han tratado de transformar el mundo. Han tratado de ofrecer, o muchos filósofos, han tratado de ofrecer una filosofía que tuviera impacto en la praxis humana para mejor. El propio Platón tuvo esas famosas aventuras y desventuras en Sicilia, que en una de las cuales no le fue bien y fue vendido como esclavo, pero vamos, reintentó varias veces, estaba tan persuadido de que su pensamiento enseñaba al gobernante a mirar a la idea de justicia y regirse por ella, que se obstinó en querer transformar el mundo de ese modo, o al menos un cachico del mundo, pensando que eso pues se expandiría después a otros territorios, por lo menos del mundo griego. Hay muchos ejemplos. Santo Tomás, evidentemente, cuando escribe al rey de Chipre su famoso tratado sobre la función real, la función regia, pues de nuevo está considerando que su filosofía tiene un valor orientativo para la praxis y él a través de esos consejos intenta llevarla a cabo. Lo mismo hace Leibniz. Estoy poniendo algunos ejemplos, pero habría muchísimos otros. Y aunque Hegel es escéptico sobre eso, se burla de la idea de el consejero filosófico del príncipe, considera que el gobernante obedece a su propia lógica lógica política, que es bastante maquiavélica, solo que la astucia de la razón hace que, actuando el gobernante por motivos de puro engrandecimiento personal, sirva, sin saberlo, a fines más altos de realización del espíritu objetivo en el mundo. Y en cambio la filosofía viene después, no en el orden temporal, pero sí en el orden de naturaleza. El búho de Minerva levanta el vuelo a la caída de la tarde. Al filósofo incumbe entender el mundo, entender la realidad, incluyendo la política, no influir en ella. Pero si ustedes quieren, inconsecuentemente, siempre actuó, por ejemplo, como Jacques Don, el gran profesor de filosofía francés especializado en Hegel, que posiblemente hoy haya fallecido, de Poitiers, un grandísimo profesor de filosofía, una gran figura de la enseñanza filosófica en Francia. Bueno, pues Jacques Don puso de manifiesto en sus libros, por ejemplo, Hegel Secreto, que están varios de ellos al menos traducidos al español, que Hegel sí intentó influir en la política, es decir, sí consideró a través del círculo de sus discípulos en Viena que su docencia filosófica, su sistema, podía influir de algún modo en que la actuación de quienes directa o indirectamente participaban en la vida pública tuvieran una visión más racional que los ayudara
a, a realizar su función política de manera, asimismo, más racional. Su lema de que todo lo real es racional y todo lo racional es real no era un mero paralelismo, por decirlo así, entre los dos órdenes, ni tampoco que unilateralmente el orden del pensamiento filosófico, de la razón filosófica, fuera exclusivamente posterior, porque esto sería incluso antidialéctico, iría incluso en contra de su gran concepción de la interacción, de que las líneas de causalidad no suelen ser unilineales ni unidireccionales, sino plurilineales y además bidireccionales. De manera que hay interacciones y hay también una interacción entre lo teórico y lo práctico. Con lo cual, el aserto tan llamativo, de un eslogan tan bien logrado como el de Marx, no es del todo fiel a la realidad de la historia de la filosofía, ni mucho menos. Pero en todo caso, a la altura de los años 90, yo evidentemente ya no me planteaba las cosas en esos términos, pero sí, como digo, en un coloquio filosófico en Salamanca, no recuerdo exactamente qué año, podría ser el año 91 aproximadamente, eh, se me, se me hizo notar por uno de mis interlocutores, en un diálogo muy interesante que tuvimos, que la filosofía teórica era la base, pero que el filósofo también tenía una misión. eh, esta famosa afirmación de que la filosofía es inútil, no sirve para nada, esto no era verdad, porque evidentemente la filosofía nos enseña a pensar con rigor, y ese rigor, analizar los conceptos con rigor, y eso se aplica también a todos los aspectos de la praxis. Y mi interlocutor decía, por ejemplo, en particular, a la tecnología. Un ámbito, él venía del campo de la filosofía de la ciencia. Él decía, la filosofía de la ciencia que se queda en tal es un poco estéril en la medida en que realmente el científico no la necesita. Ha hecho y hace ciencia sin esperar a lo que le diga el epistemólogo. Pero hay un ámbito que es el de la filosofía de la tecnología, que es cómo se aplica la ciencia, el saber qué, al saber hacer, y, y en esa reflexión el filósofo puede contribuir a la propia orientación de, de la investigación tecnológica, de la preocupación tecnológica, a la propia valoración social de la tecnología. Y eso estaba muy bien. Y recuerdo que en aquel coloquio yo le dije, sí, pero hay otros ámbitos de la filosofía práctica, que es, por ejemplo, la filosofía normativa. Y es que sin un corpus normativo que nos diga qué es lícito, qué es ilícito, qué está prohibido, qué es obligatorio, no podemos hacer nada. Toda interacción humana requiere que explícita o implícitamente haya un código, un conjunto de reglas de conducta, un reglamento, si queremos decirlo así, por el cual se guíe, al cual se ajuste, se atenga esa actividad. Esta misma actividad, este coloquio, sería impensable si nadie ha formulado un reglamento, pero existe uno implícito, consuetudinario, por el cual hay un moderador que da la palabra, hay un uso de la palabra eh, del cual uno está en el uso de la palabra y por tanto puede hablar. Cuando se termina, tiene que callar, tiene que escuchar al interlocutor. Ahí está ese turno. Por tanto, eso es imprescindible. Y quizá esa circunstancia que puede parecer fortuita y seguramente lo es, pero quizá incentivó todavía más mi interés por la filosofía, por la lógica de las normas, solo que, como digo, con esa orientación hacia el derecho. Y esto tuvo también que ver con un viaje que hice a México, donde intercambié, tuve unos amplios intercambios
con mi colega, apreciado colega mexicano, Guillermo Hurtado, que posteriormente fue, no entonces, pero posteriormente director del Instituto de Filosofía, de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y él tenía la misma idea de que el filósofo tiene también una tarea, tiene una misión social. La sociedad le ha permitido, le ha ofrecido los medios de dedicar su vida a la investigación filosófica. Es un privilegio, es evidentemente un, una ventaja poder dedicar la vida, ganarse la vida estudiando lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, y más aún cuando eso que uno quiere es el máximo de la cima, la cúspide de la reflexión humana que es la filosofía, pero debe pagar, debe pagar de algún modo ese privilegio ofreciendo a la sociedad una reflexión sobre temas que, que el pueblo pueda entender, comprender y que le puedan servir de algo. Y de nuevo, eso empalmó con mi idea de que no iba yo mal encaminado al querer vincular mi investigación lógica al derecho, porque desde luego el derecho incidía directamente en la vida de todos los ciudadanos y no ciudadanos, de todos los individuos humanos, de todos los habitantes del territorio y de todos los humanos por la vía del derecho internacional, y sin necesidad de que todo el mundo sea conocedor o especialista en derecho, pero sí todo el mundo está obligado, quiera o no quiera, a tener un mínimo de conocimiento de lo jurídico, en virtud de lo cual sepa que puede y que no puede hacer. Poder en sentido deóntico, es decir, que se le permite y que no se le permite hacer. De manera que estas consideraciones me llevaron al estudio del derecho y Y como digo, pasé de la lógica deóntica a una concreción de la misma, que era lógica jurídica. De ahí pasé al derecho y solo a través del derecho llegué a la filosofía del derecho. No pasé directamente de la lógica jurídica a la filosofía jurídica, sino por la vía del estudio de la ciencia del derecho, de la dogmática jurídica en sus diversas ramas, llegué como un desarrollo ulterior a la reflexión filosófico-jurídica y luego empalmé los tres. Es decir, que desarrollé una reflexión lógico-jurídica, filosófica, que es lo que está plasmado en Visión Lógica del Derecho. El lector del libro se dará cuenta de que, a diferencia de libros de filosofía del derecho que hablan poco del derecho, este libro mío del año 2017 está plagado de ejemplos, de leyes, de sentencias, de líneas jurisprudenciales, es decir, de consideraciones que pertenecen a lo que normalmente se llamaría filosofía práctica. Bueno, y si todo esto es así, ¿por qué entonces, al final de mi reflexión, si quieren cerrando el bucle, yo llego a la conclusión de que en definitiva lo que estoy haciendo no es filosofía práctica? Que en realidad no hay filosofía práctica. Habrá una praxis influida por la filosofía, evidentemente. Y es verdad que una filosofía como la jurídica puede y debe influir en la praxis de una manera eh, más directa que la metafísica o la filosofía de la naturaleza o incluso la antropología filosófica. Pero no deja de ser filosofía teorética. Es decir, el razonamiento que hace, los razonamientos que hace el lógico y el filósofo del derecho son razonamientos teóricos, cuya conclusión es una afirmación, un aserto, no una decisión. Bueno, veamos qué es un razonamiento práctico. Ya decíamos, para Aristóteles es un razonamiento, una deducción cuya conclusión no es un aserto, sino una decisión. ¿Qué es una decisión? Una decisión
es un acto de voluntad y un quiero, decido, quiero, pero claro, en ese es una acción. Por tanto, mm, digamos que mm, la conclusión de un razonamiento práctico pues sería cualquier acción, cualquier conducta activa u omisiva. Pero esa conducta está mediada por un acto de voluntad de decidir. Esa decisión, evidentemente, es un acto mental, pero también puede formularse con palabras. Y cuando se formula con palabras, se formula con un enunciado, que es un enunciado performativo. Los enunciados performativos son aquellos enunciados en los cuales al decir se está haciendo. Es una famosa diferencia que inventó Austin, el filósofo del lenguaje de Oxford, como ordeno, cuando digo ordeno, te ordeno que vengas, ese enunciado está haciendo algo que es, cuando se dan al menos las condiciones pragmáticas idóneas, creando una obligación para el destinatario, el interlocutor, de venir. Pregunto, te pregunto si dos, te pregunto si ya son las tres. Bueno, te pregunto si ya son las tres, quiere decir, la, lo- la respuesta es sí, ya son las tres o todavía no. Eh, cuando digo te pregunto, estoy haciendo una acción. Efectivamente, te estoy preguntando. Prometo que mañana estaré aquí a las 8 en punto. Prometo. Lo quiera o no quiera, he hecho algo. He creado un estado de cosas con mi prolación. Es decir, el estado de cosas es que estoy comprometido a venir mañana a las 8, lo quiera o no quiera. Pues decir, bueno, lo he prometido sin intención de cumplir. Muy bien, pero no por ello dejo de estar comprometido a ello. Bueno, estos son las prolaciones o enunciados performativos. Hay otros. Pregunto si, pido qué, ordeno qué, etcétera. Y decido qué es, es uno. Decido comer, evidentemente puedo decirlo. eh, sí, decido venir, y en realidad no es mentira. Pero normalmente cuando para mis adentros digo decido comer, pues efectivamente es, una, es un acto performativo que va acompañado de un acto de voluntad. Y la voluntad no es el entendimiento. Aunque ha habido, por ejemplo, para Descartes sí, no había diferencia, el entendimiento no era diverso de la voluntad. Todo, todo aserto era un acto de voluntad. Y por tanto uno podía creer una cosa u otra según le diera la gana, con libre albedrío. Y dio la vuelta a, a esa identificación Spinoza, eh, pero justamente del revés. Es decir, que redujo los actos de voluntad a actos de entendimiento, en lo cual era bastante platónico, porque para Platón también nadie puede hacer el mal a sabiendas, sino que el que decide el mal sencillamente comete un error, obra en la ignorancia. Un filósofo que abordó ese problema ampliamente de Platón, de si es posible hacer el mal a sabiendas o no, es Leibniz, que lo inserta en sus ensayos de Teodicea. Sabemos que para Leibniz Dios no puede obrar al buen tuntún, porque sí, con ese el libre albedrío, según se suele entender, como que queda indeterminado si se hará en un sentido o en otro, o si se tomará la decisión o no. Sería incurrir en arbitrariedad y un Dios infinitamente bueno no puede incurrir en arbitrariedad. Tiene que obrar por un motivo, pero este motivo no puede ser cualquiera, tiene que ser el más loable. Y el único que es el más loable es escoger el mejor mundo posible. Pero al escoger el mejor mundo posible, escoge un mundo en el cual hay mal, y mucho mal. Y por tanto quiere ese mal. Pero sin embargo Dios querría eh, que, no, que no se hiciera el mal.
Y en la escritura y en la patrística hay, hay una serie de afirmaciones que dicen que Dios quiere siempre el bien, que Dios nunca quiere el mal y que Dios quiere siempre que los hombres no incurran en pecado. Sin embargo, al final escoge el mundo en el cual incurren en pecado y lo hace a sabiendas y por tanto quiere ese mundo. Y al querer ese mundo está queriendo que se realice ese pecado. La solución de Leibniz es que hay dos tipos de actos de voluntad. El acto de volición, voluntad propiamente dicha, quiero, y el acto que él llama de veleidad o voluntad antecedente. Él lo llama voluntad antecedente y voluntad consecuente. Voluntad antecedente, y sería lo que también podríamos llamar deseo. Dios desea que no haya, que no se realice ningún mal. Y esa es la voluntad antecedente. Voluntad consecuente, teniendo en cuenta que el mejor mundo posible involucra mal, quiere ese mejor mundo posible, y por tanto con voluntad consecuente quiere ese mal que hay en el mundo. Sin embargo, él no lo entiende en el sentido de que la velitas, o voluntad antecedente, sea un querer querer. Al revés, dice, él piensa que la idea del querer querer es más bien, la asocia él a los partidarios del libre albedrío en sentido usual. Él también acepta el término, la locución libre albedrío, pero le da un sentido determinista, con lo cual no es propiamente libre albedrío, liberum arbitrium. Pero él dice, él piensa que los libre arbitristas o indeterministas se agarran al querer querer o querer de segundo orden, porque así dicen, bueno, aunque el querer esté determinado por mis propias inclinaciones, las circunstancias, pero el indeterminista, el libre arbitrista puede decir, pero el querer querer no está eh, indeterminado, no está determinado. Pero Lenin se opone a esa idea de que haya un querer querer, porque dice, si hubiera un querer querer, también habría por las mismas un querer, 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 y así al infinito, lo cual nos lleva a una regresión inútil y probablemente imposible, puesto que somos seres finitos y no tenemos esa capacidad ni en ningún orden, ni temporal ni otro, podemos estar en una cadena infinita. Bueno, de manera que él distingue ese acto de voluntas, decisión, podríamos decir, del acto de velitas o preferencia o deseo. Bueno, con otra terminología todos aceptamos que la palabra querer tiene evidentemente los dos sentidos. Yo eh, quiero comer menos dulce para, para adelgazar, es un acto de voluntad antecedente, deseo comer menos dulce, pero luego, por acrasia, por lo que se llama debilidad de la voluntad, en el momento de tener delante de mí la tableta de chocolate, no me resisto y tomo la decisión que no hubiera querido tomar de comerla, de comerme el chocolate o de tomar cualquier otro dulce que ustedes quieran. Lo que pasa es que yo, a diferencia de la sí creo que la diferencia aquí está entre un querer querer, que sería la intención, y un querer efectivo. Yo querría no querer comer el dulce, pero por acrasia, por debilidad de voluntad, pico y lo como. Yo querría decidir hacer más ejercicio, pero luego por indolencia, por pereza, no hago todo el ejercicio que me habría propuesto. También podríamos decir una dualidad entre propósito y decisión. Bueno, cuando tomo una decisión de veras, uno puede ser determinista o indeterminista, claro. Si es indeterminista, o sea, libre arbitrista, al final la decisión no depende de nada. No viene determinada ni por mi personalidad, mis inclinaciones, mi modo de ser, mis creencias, mis propósitos, las influencias. Todo eso podría dar una mayor probabilidad a que la decisión que yo tome sea esta o la otra. Pero habría que saber qué se entiende por probabilidad, porque es una noción
muy difícil de definir y de entender. Yo la entiendo como frecuencia. Pero claro, quiere decirse que en situaciones comparables, la frecuencia de las decisiones es tal o es, en ese sentido, o en un tal sentido, es esta o es la otra. Pero en definitiva, el libre arbitrista, el indeterminista, tiene que decir, en última instancia, en el momento de tomar la decisión, nada en absoluto decide que esta vaya a ser tal o cual, o incluso que se vaya a tomar o no se vaya a tomar. Pongamos que yo estoy sentado a la mesa, tengo delante, es la hora del almuerzo, tengo delante de mí un trozo de queso con pan, y podría hacer un razonamiento diciendo, yo soy vegetariano pero no vegano, por tanto mis principios no me éticos u otros, digamos, de higiene, de salud, no me impiden comer queso, es alimenticio, me gusta, es la comida que tenía preparada, es la hora adecuada y por tanto decido comerlo y lo como. Claro, usted dirá, nadie hace semejante razonamiento. No, como tantas veces en la vida, en el ámbito de práctico y en el teórico también, razonamos por entimemas. Es decir, que basta una enunciar una premisa. Es la hora de comer. Ya está preparado, me siento y lo como. Evidentemente, el razonamiento práctico completo sería el que acabo de formular de manera un tanto pedante o cualquier otro similar. En el ámbito jurídico, un razonamiento práctico, ese sí, práctico, es el del juez cuando después de, en una sentencia, ustedes saben que está formada por unos fundamentos de derecho, donde se dice cuál es el derecho aplicable, unos antecedentes de hecho, donde se describe y califica jurídicamente el hecho sobre el cual ha de pronunciarse, y un fallo donde se toma una decisión judicial. Y en el fallo el juez dice, por consiguiente, o sea, es una hilación, es una inferencia, es un razonamiento jurídico, no es una decisión arbitraria, no decido porque me da la gana, sino decido porque así viene marcado unívocamente por la hilación, la inferencia que articulada en las premisas, o sea, en los fundamentos de derecho y antecedentes de hecho. Por consiguiente, debo condenar y condeno a don fulano de tal a la pena de tantos años de privación de libertad, por ejemplo. Debo condenar y condeno. Ustedes ven en esta conclusión es un enunciado conjuntivo, una conjunción o copulativo, con dos conjuntos. Uno debo condenar y el otro condeno. Pero el primero no es performativo, es una constatación, es un constativo. Me doy cuenta, en virtud de todo lo que antecede, que, dada mi función de juez, dadas mis obligaciones de juez, estoy obligado a condenar. Segundo conjunto, no es constativo, es performativo. Condeno. Y al decir condeno, estoy haciendo algo, al decir el juez condeno, está haciendo algo, está creando un estado de cosas nuevo en el mundo que no existía inmediatamente antes de que él diga ese condeno. A saber, la obligación del así condenado de cumplir esa condena, de cumplir esa pena. Lo mismo pasa si dice debo absolver y absuelvo. El, el acusado hasta ese momento no estaba absuelto. Y por tanto, si bien en nuestro ordenamiento disfrutaba de la presunción de inocencia, pero esto era una mera presunción. Desde el momento en que queda absuelto, esa absolución, eh, por lo menos cuando es definitiva y firme, cobra fuerza de cosa juzgada y es inocente, está absuelto a todos los efectos jurídicos. O sea que cualquiera que sea la verdad fáctica, la verdad jurídica es que es inocente y está absuelto.
Pero voy a volver al ejemplo de la condena porque me parece más gráfico, más percutante, más claro para lo que quiero decir. Como ya he dicho, el juez está concluyendo de resultas de su razonamiento, de unas reglas de hilación jurídica, lógico-jurídica, aplicadas a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. Hay un razonamiento que lo lleva a esa conclusión, que es doble, es un enunciado copulativo que consta del constativo debo condenar, lo cual hasta ahí podríamos hacerlo cualquiera de nosotros. Es decir, que nosotros, a la vista de los antecedentes de hecho y de los fundamentos del derecho, supongamos que el juez nos presenta a la vista, antes de pronunciar el fallo, nos presenta a la vista la sentencia con esos fundamentos de derecho y antecedentes de hecho. Y nos pregunta, ¿usted qué opina? Y diríamos, pues que usted debe condenar al acusado. Por ejemplo, o pensaríamos lo contrario. Pero imaginemos que pensamos eso, debe condenar. Llegamos nosotros a esa conclusión. Pero en nosotros es una conclusión teórica. Si decimos, si yo fuera juez, diría, debo condenar bien. Pero nosotros no estamos actuando como jueces, no estamos investidos con esa potestad judicial, jurisdiccional. Es el juez el que está investido de esa potestad. La ha llamado jurisdiccional, pero esta palabra no dice del todo lo que es la competencia, la tarea, la misión del juez. No es meramente decir el derecho aplicable. Eso ya lo ha hecho al desarrollar los fundamentos del derecho. Es extraer la conclusión práctica de que debe condenar y condena ese acto, ese performativo de condenar. Eso es lo que constituye verdaderamente la conclusión práctica, una decisión. Ha tomado una decisión. Y es irrelevante que al tomarla, para sus adentros, el juez piense que no debe condenar, que se ve forzado a hacerlo por la razón que sea, por la opinión pública, por la presión social, por su carrera, eh, por lo que sea. Eh, es irrelevante que al decir condeno, él esté pensando para sus adentros, ojalá no condenara, porque yo en mi fuero interno querría no condenar. El hecho es que enuncia ese performativo, hace una prolación performativa y condena. Y al hacerlo está tomando una decisión. Ese es un razonamiento jurídico práctico. Pero en cambio el del filósofo del derecho, el del lógico del derecho, el del científico del derecho, el del jurista normal, el del abogado, el del fiscal, no es un performativo. Digamos que el legislador también hace un acto legislativo. No lo suele formular así. Ustedes saben que las leyes van precedidas por exposición de motivos o preámbulo, pero generalmente el legislador no es tan tajante que diga, en virtud de estas exigencias, de los valores constitucionales, de la situación existente de hecho, debo edictar y edicto la siguiente ley. Queda prohibido esto, queda autorizado lo otro. No acude, no es una fórmula del estilo legislativo. Pero como lo estudió Luc Huygens, un filósofo del derecho belga, creador de la escuela de la lejurisprudencia, que quizá es más innovadora en lo terminológico que en el fondo, también hay una gran similitud entre el razonamiento legislativo y el razonamiento judicial. El legislador, justamente en nuestros ordenamientos en los cuales se cree constreñido a prefijar al dispositivo de la ley un preámbulo, una exposición de motivos, está obligado, y porque la Constitución también en nuestro caso lo obliga, está obligado a motivar la ley.
Bueno, esa motivación, si entre la motivación y el dispositivo de la ley no hay una hilación, es un non sequitur. O sea que la exposición de motivos podría ponerse y valer para lo que fuera. Y a veces son así, desde luego. Es lo que se llama exposiciones de motivos passepartout, que valen para un roto y un descosido. Pero en principio, el legislador, al menos cuando legisla bien, tiene que hacer una exposición de motivos que efectivamente y de manera válida motive el dispositivo de la ley y por tanto sería muy correcto que dijera, en atención a todo lo cual, debo dictar y edicto la siguiente ley. Bueno, más claramente así actúa el juez, como digo, y también otros operadores jurídicos, eh, como un registrador de la propiedad, por ejemplo. eh, Tiene todo un razón, hay un problema ahí con una finca de el valor catastral, la extensión que le atribuye el catastro, la que se le atribuye en las escrituras precedentes, bueno, y decide, en consecuencia, debo registrar y registro la finca tal con la siguiente descripción. Por tanto, hay operadores jurídicos decisionales y otros que no lo son. El fiscal no decide, el abogado no decide. Tienen razonamientos jurídicos, pero la conclusión no es un performativo. Bueno, ustedes pueden pensar que lo es en el caso del fiscal cuando dice, en consecuencia, debo acusar y acuso al inculpado y pido para él tal pena. Bueno, podríamos pensar que ese también es un performativo, en cierto modo. Lo dejo para que ustedes reflexionen si es así o no. No me pronuncio, pero en el caso del juez, evidentemente sí. Ahora, la filosofía del derecho y, por supuesto, la lógica jurídica no la hace el juez, o por lo menos nada impide, claro está, que un mismo individuo sea lógico jurídico, filósofo del derecho y juez. Pero cuando está desempeñando sus funciones de juez, no está haciendo filosofía jurídica ni lógica jurídica. Está juzgando. Y del mismo modo, el lógico jurídico, cuando está elaborando, proponiendo una lógica jurídica, no está juzgando. Por tanto, no está la conclusión de sus razonamientos, en este caso son abductivos, no es un performativo. Y lo mismo el filósofo del derecho. No es que la filosofía del derecho sea irrelevante, claro que no, porque lógica jurídica y filosofía del derecho pueden ser y son pertinentes para la redacción de la sentencia, tanto en los fundamentos del derecho, porque permiten interpretar las leyes de un modo u otro y extraer de ellas, porque las leyes explícitamente no lo dicen todo, no todo el derecho está contenido en el texto de la ley y se extraen conclusiones. Los fundamentos del derecho contienen también la descripción de situaciones jurídicas en virtud de la ley, pero no solo en virtud de la ley, en virtud también de lo que enseñan la dogmática jurídica, la filosofía jurídica y la lógica jurídica. Pero incluso los antecedentes de hecho no consisten en la cruda descripción de hechos brutos, de una facticidad bruta, sino en su calificación jurídica. Dio muerte con alevosía. Bueno, evidentemente ese término es un término jurídico y la filosofía jurídica y la lógica jurídica ayudan a que esas calificaciones se apliquen de manera oportuna y no arbitraria. Por tanto, la lógica, la filosofía jurídica y la dogmática jurídica son totalmente pertinentes para la redacción de la sentencia y para extraer de ella la conclusión. Pero extraer la conclusión es tarea del juez, que requiere algo más que la lógica, la filosofía jurídica, la dogmática jurídica y el conocimiento correcto, adecuado de los hechos. Requiere estar investido de la función de juez y hallarse en el entorno de elocución apropiado.
no solo ser juez, sino estar actuando en el cumplimiento de esa misión de juez, de ese oficio, en el momento oportuno, en las circunstancias oportunas. Y es ahí cuando se realiza ese performativo, que está reservado exclusivamente a quien incumbe, está socialmente investido de esa tarea. El teórico del derecho, sea filósofo, sea lógico, sea científico del derecho, no están investidos de esa tarea y, por tanto, sus conclusiones no son decisiones, no son performativos. De todo lo cual resulta que, en realidad, el razonamiento, el razonamiento siempre es teórico, salvo en el caso del decisor. Solo en el decisor, en el momento de decidir, cuando le incumbe la tarea de decidir o está en la situación de hacerlo, solo entonces hay un razonamiento práctico. Y por tanto, puesto que al hacer filosofía, al hacer teoría, por muy teoría del derecho que sea, al hacer lógica, no se está decidiendo, no se está decidiendo, todo lo que se hace es teórico, está en la teoría, influirá en la praxis, ojalá influya en la praxis para bien, ojalá sea ilustrativo o orientativo para una buena praxis humana, pero de suyo es teoría. Y por tanto, puesto que la filosofía, toda, incluyendo la jurídica, es teoría, puesto que la lógica, toda, incluyendo la deóntica y jurídica, es teoría, lo que estamos haciendo pertenece al ámbito de la razón teórica o teorética. Y se me ha objetado mi estimadísimo colega Atienza, que yo mismo incumplo esa, esa consideración de que la filosofía jurídica, incluyendo la mía, es el racionalismo jurídico o justnaturalismo aditivo, que es teórica, porque yo prodigo, aunque diga lo contrario, prodigo en mi obra consejos al juez. Estoy aconsejando, estoy aconsejando al juez lo que debe hacer, al juez y al legislador y a todos los operadores jurídicos. De hecho, ustedes recordarán que a lo largo de estas lecciones laurentinas, en más de una ocasión, al, al considerar si el juez ha de aplicar o no el derecho natural en contra del positivo, he dicho que ha de hacerlo guiado por un principio de prudencia. O sea, ha de hacerlo siempre y cuando la conciencia, no su convicción personal, sino la conciencia jurídica, permita hacerlo de manera que no vaya a ser un mero gesto inútil, simbólico, contraproducente. Estoy aconsejándole al juez obrar así. Y aconsejar es también un performativo, ¿verdad? Te aconsejo que hagas esto. Te aconsejo que rompas con tu novio porque con ese chaval no vas a ningún lado. Bueno, al dar un consejo, de nuevo, ese es otro performativo. Lo que pasa es que yo pienso que cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo es que el consejo es un consejo aparente. Yo diría que lo que estoy diciendo es que el deber que se sigue de los propios principios del derecho natural, cuya finalidad es el bien común, es que esos mismos principios, axiomas, se apliquen con prudencia. ¿Por qué? Porque si no se aplican con prudencia, se conculcaría la propia finalidad del bien común. De manera que yo propiamente no me estoy dirigiendo al juez diciéndole obre de este modo u obre del otro modo. No tiene, entiendo yo, evidentemente es la lectura que yo mismo doy de mi propio texto. Otro lector es muy libre de dar otra lectura diferente y, y el autor no siempre es el mejor lector e intérprete de su propia obra. Pero mi intención más bien no es la de aconsejarle nada en ese sentido, de decirle haga esto o haga lo otro, sino decir si actúa o cuando actúe en atención a la finalidad del derecho, que es el bien común, deberá obrar de este modo. Deberá dar primacía siempre que pueda al derecho natural sobre el positivo y dar primacía al derecho
positivo sobre el natural, aunque sea con dolor de corazón, cuando la conciencia jurídica no haya, esté en la oscuridad o en la tiniebla y no haya llegado a un grado de luminosidad suficiente como para que su decisión vaya a contar con el respaldo, no digo unánime, pero sí de un sector mínimamente amplio de los operadores jurídicos y por tanto tenga alguna verosimilitud, alguna probabilidad de prevalecer frente a las resistencias de los positivistas o legalistas, que dirán, no, hay que aplicar la ley a rajatabla, dura lex, sed lex. Bueno, pues frente a ello puede decirse, por encima de la ley está la misión misma de la ley y de todo el ordenamiento jurídico de servir al bien común. Pero siempre y cuando el hacerlo así conduzca al bien común y no lo perjudique, porque puede perjudicarlo si pronuncia una sentencia muy conforme con los axiomas del derecho natural, pero que va a provocar una reacción, una resaca, una contraofensiva positivista de tal envergadura que al final va a ser peor, y que si hubiera actuado con cautela esperando una ocasión más idónea. Y nada más, con esto termino esta lección. Ya estamos terminando este ciclo. Les doy citas si tienen ustedes la paciencia y la bondad de seguirme para las poquísimas lecciones laurentinas que nos quedan, un par de ellas en realidad, con lo cual habremos completado el presente ciclo.